Este tema no es para ti, que tú eres una persona culta y que entiendes sobre estos temas. Este tema es más para esa gente que ignora y que, pues, sabes, ese amigo xenófobo que uno tiene por allí, que no voy a decir el nombre, pero incluso hasta yo conozco uno, que quieren que nos vayamos y no nos vamos a ir. Yo soy inmigrante, tengo casi 4 años de experiencia haciéndolo. Es un fenómeno muy complejo que no se entiende del todo y de países que tenemos las libertades más o menos coartadas, tenemos en común la necesidad de irnos. Pero no todo el mundo se va por eso, mucha gente se va por decisión. Y esa es la parte interesante. Entonces, vamos a analizar este tema de una manera objetiva y entenderemos cómo funciona el proceso de emigrar. Yo decido hacer este episodio porque me vi en la necesidad de explicar de qué va todo este tema de la emigración. Y aunque lo podía plantear desde muchos enfoques, como por ejemplo, qué es emigrar en sí, qué es lo que implica y hacia dónde va, también pensé pasos para emigrar, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y lo otro es cómo me volví español en 3 años. Ese viene y puede que el anterior también. El punto es que al final yo decido hacer este tema y el enfoque principal con el que decido comenzar es tratar de establecer cuáles son las cosas o cuáles son las características más importantes de este proceso. Esto porque al final hay 3 grupos interesantes que pueden estar alrededor de esto. Uno, la persona que vive en el país donde llegan inmigrantes y de pronto ve más gente y dice, pero qué coño, ¿de dónde sale esta gente? ¿Qué hace toda esta gente aquí? El segundo grupo que tenemos es el grupo de los que ya emigraron. Son esas personas que se fueron hace mucho tiempo o que recientemente se han ido y que quizás no han cumplido con todas las etapas que quizás les pueda mencionar. O quizás están navegando en alguna de ellas y no terminan de ver hacia dónde va esto, ¿no? Y está el tercer grupo, que este tercer grupo es aquellos que quieren hacerlo. Porque es muy diferente querer hacerlo de hacerlo. No es lo mismo pensar en irte a ya estar en otro sitio y que todas tus dinámicas cambien. Entonces, me parece interesante que podamos entender esas 3 fases y ver de qué manera un mismo proceso, una misma persona puede impactar a estos 3 grupos, ¿no? Lo cierto es que 280 millones de personas en el mundo son inmigrantes. Mucha gente. Y lo cierto es que la historia nos ha demostrado también que muchas sociedades del mundo han emigrado y se han trasladado de un punto a otro, sea por recursos, sea por simplemente experimentar o por expansión. Entonces, realmente es parte del ser humano. Nosotros, por ejemplo, fuimos testigos de muchos procesos de cambios políticos en el mundo. Por ejemplo, en Venezuela fuimos receptores de personas que venían de distintas dictaduras, sea la de Pinochet, sea la de Franco, la guerra civil que hubo también. Yo te voy a ser sincero, me encantaría que te quedaras todo el episodio. Y también me encantaría que le dieras like y que te suscribas. Pero como eres rebelde y haces lo que te da la gana, pues entonces voy a tener que persuadirte y decirte que voy a contar 2 anécdotas, quizás 3. No lo sé, tendrás que estar pendiente. Pero tendrás que ver todo el episodio para darte cuenta de las anécdotas. Quizás hasta ya más. Pero las conocerás solo si ves el episodio. Así que, por favor, suscríbete que es gratis. No seas así. Y hazle caso a este pobre que está aquí explicando esto con tanta entrega y con tanta pasión. Chao. Canarias, que está muy vinculado a la raíz de Venezuela. Cuba, Perú, Ecuador y Colombia, claramente. Entonces, todos estos países han llegado a emigrar a Venezuela en algún punto, y esto lo hacen no porque quieran necesariamente, es porque ven una oportunidad en la situación que tenía Venezuela en ese momento y deciden ir. ¿Por qué? Porque pues tienen familias que mantener, tienen proyectos que cumplir, o porque simplemente su país ya no es un sitio en el que puedan estar seguros. Como dijo el propio Einstein, los hombres no son árboles, los hombres tienen piernas, no raíces. Nos mantienen en un proceso constante de movilidad. Es una necesidad para el ser humano. Incluso gente importantísima en la historia de, por ejemplo, mi país,
necesitó viajar, necesitó conocer y necesitó aprender para luego implementar cosas que cambiaron la propia realidad del venezolano, que es mi caso, ¿no? Entonces, emigrar es una necesidad humana, es un ciclo que se repite. Y hoy, por ejemplo, Venezuela está muy mal, pero cuando Venezuela salga del foso en el que está, yo estoy seguro de que no solo retornará mucha gente, sino que los nietos y bisnietos de esos venezolanos que se fueron algún día irán a Venezuela a vivir. Entonces yo simplemente estoy siguiendo el ciclo. No es que quiera molestar a nadie, es que simplemente tengo que cumplir con mi rol dentro de esto. Y ya que mis padres no decidieron emigrar por su propia cuenta, pues lo haré yo. Hay quienes dicen, bueno, lo que estamos es recuperando el oro robado. Puede ser, puede ser, puede ser. Mira, una de las cosas que funciona o que pasa con este tema de la inmigración es que se generan muchos mitos. Y hay cosas que pueden ser verdad, pero hay cosas que no. Hay uno que yo he escuchado que dice, se van y no luchan por su país. Eso yo lo he escuchado de gente que a veces acusa a la gente que se va a sus países de que no defendieron de forma valerosa su país. Yo te puedo decir por experiencia propia y como uno de los miles y miles de personas que lo hicieron, que no es tan fácil. No es un tema tan sencillo. No es un tema de salir y gritar 3 consignas y que todo cambie de un momento a otro. Yo desde el preciso momento en que tuve conciencia, traté desde mi posición, siendo un niño inicialmente, de expresar digamos que mi inconformidad con la decisión que se vivía. Pero además de eso, cuando ya llego a la universidad, empiezo desde el primer semestre a salir a la calle. Y eso hasta que me gradué. Y después de que me gradué, incluso seguí haciéndolo. Pero se te va quitando las ganas de seguir en esa lucha cuando no ves cambios. Porque hay cambios que no dependen de ti. Tú no tienes las armas, tú no tienes los recursos o los medios necesarios. Entonces, que te vas y que no luchas. Hay muchas formas de luchar y hay gente que incluso no podía salir, pero aún así lo hacía a través del voto. Había gente que lo hacía a través de la expresión en las redes sociales. Hay otra gente que salía a la calle, hay quienes lanzaban piedras. Hay muchos tipos de personas que se expresaron y lo hicieron de la manera que pudieron, pero no fue suficiente. Y llega un momento en que tú tienes que tomar una decisión, si es quedarte y morir ahí por una causa que no sabes si se irá a cumplir o intentar progresar. Eso no significa que te deje importar, que te desarraigues de la situación. No, significa que en el momento de vida en que estás, pues necesitas cambiar pues la situación que vives porque no puedes ser sostenible más en el tiempo. Entonces es importante que este mito que muy recurrentemente se escucha, pues se analice, porque no es tan sencillo. Incluso muchos países que han logrado tumbar sus dictaduras lo han hecho no simplemente de forma espontánea porque sí. Hay ciertos factores que han convergido para que eso ocurra. Esas condiciones o esa realidad pues no ocurre con los que lamentablemente no hemos podido cambiar esa realidad en nuestro país. La otra que es muy típica es nos vienen a quitar el trabajo. A ver, esto es relativo porque normalmente cuando una persona llega a un país, no va a llegar como el director CEO de no sé qué. A él también le hubiese gustado ser CEO de no sé qué. No. Y sí es cierto que yo conozco más de uno que llega por ahí alardeando de su currículum, que si yo en mi país era no sé qué, yo era el representante de... A nadie le importa, ¿ok? A nadie le importa. Cuando uno llega, no conoce. Tiene unas opciones contadas. Posiblemente incluso no conozcas a nadie. Entonces, realmente voy a buscar el trabajo que nadie quiere. No lo digo por el trabajo en sí, lo digo por la remuneración. Todo el mundo quiere ganar mucho más. Entonces, si tú llegas y te quedas con el trabajo que produce menos económicamente, no es porque quieras económicamente ganar menos, es porque estás empezando y estás conociendo. Y estas mismas personas que, como nosotros decimos, llegan con una mano adelante y una atrás, son esas personas que luego empiezan a generar economía, empiezan a pagar impuestos, empiezan incluso a establecer ideas de emprendimiento, empiezan a consumir productos que pues mueven la economía, y cuando la economía se mueve, crece. Cuando la economía crece, hay nuevos trabajos, nuevas sucursales, nuevas empresas, nuevos emprendimientos. Entonces, ¿que me quitan el trabajo? A ver, si tú estás aquí, llevas toda tu vida viviendo en el país, no tomaste ese trabajo antes o no conoces el entorno,
No es culpa del que está llegando. El que está llegando es el que menos oportunidades tiene, es el que menos conoce. Tiene limitantes con los documentos. Los bancos no le quieren abrir cuentas. No conoce a nadie. Son víctimas de estafa porque también hay mucha gente que se aprovecha de esta situación para estafarte. Entonces realmente no estás compitiendo con esa persona. Esa persona tiene muchas condiciones en contra. Tú tienes las posibilidades de hacer mucho más incluso. Así que no lo tomes con él que realmente solamente quiere progresar. Hay otros que dicen, se van porque quieren, porque les da la gana. Ojalá. Me encantaría haberme ido por eso. No. Nadie deja su casa a menos de que sea la boca de un tiburón. Te voy a contar una anécdota. Cuando yo llegué aquí, empecé a trabajar con una gente, ¿no? Ellos eran un poco desastrosos. La verdad es que no eran personas que fuesen muy detallistas con el cuidado de las cosas, pero directamente me daban trabajo y me pagaban en negro. Esto me servía para yo poder vivir, para yo poder comer y pagar mi alquiler. Pero una de esas veces tuve un trabajo en el que estuve trabajando una semana. Y el último día de la semana estábamos trabajando con unas escaleras y había una escalera que me parecía que estaba fea. Yo le digo como que no, mira, esto está feo, esta escalera. Y me dice, no te preocupes, yo acabo de subir, sube. Y cuando subo, me acuerdo que fue a pasarle un refresco a este brother. La escalera se dobla y me caigo más o menos de 2 metros de altura o más. Caigo, pego el brazo, giro para que no me fracturara y nada por el estilo. Me funcionó porque no me fracturé. Pero el brazo se me puso gigante, la mano se me hinchó, no lo podía cerrar. Y aún así yo decidí trabajar igual, seguir trabajando. A mí me dijo el tipo que llevaba eso, si quieres te vas, si quieres ya vete a tu casa. Y yo le dije, no, yo me quedo. Seguí trabajando ahí con una sola mano. Y al otro día había más trabajo. Y no, que no van a trabajar. Y ya, bueno. A partir de ese momento, pues este brother simplemente decidió que ya no había más trabajo. Y no me contestaba. Bueno, el tipo no me ha querido pagar. Yo escribiéndole, no me quiere pagar. Siempre me da largas o me deja en visto. Yo me puse a estudiar las leyes, pues me asesoré. Y resulta que por él haberme dado trabajo en negro, él le podían haber multado con 10.000 euros. Y yo dije, bueno, si tú no me vas a pagar y si tú eres alguien que se aprovecha de los demás, porque había otro compañero que estaba igual que yo, me vas a conocer. Y le escribí y le dije, brother, te voy a denunciar, tienes una semana. Y justamente el día límite que le dije, apareció el dinero, ¿no? Entonces es una de las historias que me pasó, pero es una de las historias que cualquiera puede vivir aquí. Siempre hay gente que se aprovecha de la necesidad o de la situación de la gente y pues tienes que ser listo y tienes que saber medir eso. He conocido gente que los han tenido trabajando hasta un mes y no les pagan. Entonces, cuidadito porque esa gente abunda. Cada persona tiene una historia de vida distinta y cada persona pues lo vive de una manera diferente. Definitivamente la experiencia de todos es distinta. Yo conozco gente que le va espectacular y conozco otros que le va muy mal. Pero también es cierto que esto va a depender mucho de cómo cada quien maneje su vida, ¿no? Y pues hasta cierto punto el tema suerte hasta tiene un peso, un valor. Yo no creo del todo en la suerte porque creo que la suerte depende de estar preparado en el momento correcto. Así que no creo que simplemente con suerte llegues a todos lados. Muchas cosas están asociadas a emigrar. Muchas cosas tenemos en común todos, ¿no? Partiendo de que tienes que empezar desde cero. Y aunque incluso algunos lleguen a casa de familiares, pues realmente no todo cabe en una maleta. Es difícil que te lleves tu vida, tus recuerdos. Yo cuando me vine, pues yo tenía lo típicos guardadas como fichitas de recuerdos, cositas carnes del colegio, cosas que uno guarda como para recordar, ¿no? Y todo eso lo tuve que dejar. De hecho, yo les hice fotos a todas esas cosas como para no olvidar que existieron, pero todo eso ya es basura hoy en día, ya eso no existe. Tienes que empezar a generar nuevos recuerdos, a crear nuevos sitios, nuevos lugares en los que pues puedas integrarte de forma correcta. Lo otro es pues la soledad. No es lo mismo estar en tu sitio, porque tú conoces a tu gente, creciste con otra gente, creciste con compañeros del colegio, con amigos en la universidad, con familiares lejanos, primos, lo que sea. Tú pudiste haber formado toda una vida con esta gente y recuerdos en común. Lo cierto es que a uno no le dan tantas ganas de conocer otra gente o conocer gente nueva. A veces es un proceso largo y complicado porque gente que no se parece a ti, gente que no tiene nada en común contigo, gente que
pues ya tienes sus amigos y no vas a integrarte en esos grupos porque ya están, digamos que cerrados, ¿no? Entonces, la soledad es parte de esto. Es aprender a vivir contigo mismo, aprender a soportarte, a vivir todas estas etapas. Y hay quienes pueden migrar en compañía. De hecho, te lo recomiendo. Porque a veces tener a alguien de apoyo, alguien que te escuche, alguien que te anime, alguien que te ayude en el proceso o alguien que te dé una idea que no se te había ocurrido, pues se agradece mucho. Porque a veces solo pues es más complicado. Porque depende de pues tu entereza, tu disciplina, tu organización, tu planificación y tus ganas de seguir hacia adelante. ¿Cómo olvidar los trámites y los papeles eternos? Eso sí te digo. Inmigrar implica papel, Una hora después, papel 3 semanas después, y papel 2000 años más tarde. y papel. Además de que las burocracias de todos los países son diferentes. Pero primero tienes que entender cómo llaman a las cosas, porque es totalmente distinto. Por ejemplo, en Venezuela se habla de carta de residencia. Aquí se llama de empadronamiento. No tiene nada que ver el nombre de una cosa con la otra, pero ya después cuando lo entiendes dices, bueno, el empadronamiento es una carta de residencia. Y así mil cosas, entonces tienes que entender qué papeles necesitas, dónde lo tienes que buscar, cuánto tiempo, cuál es la espera. La administración pública, aunque es más rápida que en Venezuela, también tarda. A veces tienes trámites en cursos que requieren este papel. Entonces este papel... Y de pronto que sí, aquí por ejemplo el tema de la protección de datos es súper importante. Entonces todo te lo tienes que volver a renovar, actualizar. Nótese su cara de angustia al recordarlo. Es un lío, o sea, todo hay que estarlo pues teniendo presente cómo funciona. Entonces, trámites, desde el momento que sales de tu país, vas a estar viviendo en la administración pública, haciendo y actualizando el resto de tu vida. Aquí no eres nadie, básicamente. Y es mejor que vengas con esa mentalidad, porque así no tienes egos que te mantengan arraigado pues, a una realidad que ya no es la que estás viviendo. Ya tu realidad se quedó donde estabas. Ahora tienes que hacer una nueva realidad. Puedes utilizar aprendizajes y cosas que te hayan servido en ese momento o en ese sitio, pero tienes que empezar de cero y tienes que entender que aquí las cosas son diferentes. Los que son gentes y trabajos comunes que allá había, aquí de pronto esos cargos no existen. Entonces, tienes que entender cómo funciona el mercado. Yo soy licenciado, tengo estudios de posgrado y pues cuando tú presentas el currículum aquí a nadie le importa eso. Creo que es un error. Porque al final ser licenciado, ser ingeniero o ser lo que tú quieras ser a nivel profesional solo demuestra que es una persona que tuvo la disciplina de estar 5, 4, 6 años o el tiempo que sea en un mismo sitio presentando evaluaciones, estudiando, capacitándose, y creo que eso es bastante valioso. Realmente no aprovecharlo porque es algo desconocido o simplemente no se hizo aquí, me parece que es un poco subestimar la capacidad de la gente. Entonces, no lo hagas. Si tú tienes la posibilidad de considerar los estudios de alguien, hazlo. El dialecto que hablan es distinto. Los acentos que usan son diferentes. El uso de las palabras son diferentes. Por ejemplo, algo tan simple. Como un vehículo automotor que sirve para que te desplaces del punto A del punto B. Pues allá le decimos carro, aquí le dicen coche, en el otro sitio le dicen auto. A una cosa le decimos autobús, al otro le dicen guagua, al otro le dicen bus, buseta. O sea, créeme que es distinto. Aunque tú digas, ay, me fui a un país donde hablan mi idioma. Pobre iluso. No te has salvado. Tendrás que entender cómo hablan, a qué velocidad, qué significa. Me pasó una vez que le dije a uno, no, pero tranquilo. Y me dice, yo estoy tranquilo. Y yo como que, ok, ya me doy cuenta. Entonces, ten cuidado porque a veces lo que para ti es algo insignificante o que no tiene sentido, para el otro es una ofensa. Así que cuidadito con esto y entender que cada quien tiene su ritmo. Y tú eres el que está llegando y tú eres el que te tienes que adaptar. Tienes que aprender a hablar con ellos para comunicarte y para que no tengas que forzar procesos de comunicación. Siempre es cómodo hablar con las palabras que uno tiene y yo soy el primero que está arraigado a su forma de hablar. Pero tengo que pasarme switch.
San Agustín nos dejó claro que el mundo es un libro y quienes no viajan pues solo ven una página. Lo cierto es que cada vez que vamos a un sitio aprendemos algo nuevo. Las culturas, la forma de entender el mundo, nos pueden hacer darnos cuenta que como nosotros llevamos viendo nuestra vida, pues necesariamente no es la forma de vivir la vida. O al menos no es la mejor, pero eso solo lo vamos a ver conociendo cosas nuevas, viendo ópticas distintas, y qué mejor que hacerlo que viajando. Los procesos de cambio, sea cual sea, siempre te van a ayudar a mejorar y a fortalecer. Pero créeme cuando te digo que emigrar, pues no simplemente es un proceso de cambio estándar. Estamos hablando de cambiar tu realidad. No es solo mudarte, es ver las cosas de otra manera, entender la vida de otra forma. Innegablemente vas a mejorar y vas a ser más fuerte. Vas a abrir tu mente y ahora vas a entender las cosas de otra manera. Abres tu vida a un mundo nuevo y a una dinámica distinta. Aprendes otros idiomas, aprendes otras culturas, entiendes la vida ahora desde otro punto de vista que antes no ibas a poder. Entonces, cuando hablamos de las ventajas, no solamente hablamos de las de calidad de vida, porque si te estás yendo, al menos si te estás yendo por las mismas razones que me fui yo, te estarías yendo por buscar un espacio donde puedas estar seguro, donde puedas tener tranquilidad, donde te puedas desarrollar económicamente y donde puedas trabajar y prosperar. Pero también hay otras razones para irse, ¿no? Lo importante es que la que tú tomes o la decisión que consideres acertada esté asociada o esté vinculada con el resultado que puedas obtener. Hay beneficios ocultos asociados a la emigración. Normalmente nos podemos situar en los estándares, ¿no? Cuando emigras, pues definitivamente te estás enfrentando a nuevas realidades y nuevos retos que son muy diferentes a los que pudiste haber enfrentado, digamos que en tu país, ¿no? Entonces, innegablemente te vas a volver más fuerte, te vas a volver una persona resolutiva. Las cosas que quizás antes te parecían importantes, ahora quizás te pueden parecer banales, porque ahora tu realidad te exige que seas más fuerte. Y si no lo eres, pues lo vas a sufrir. Una de las cosas que a mí incluso me pasó es que aprendes a vivir con menos. Antes pues tú querías un montón de cosas que realmente eran condiciones materiales a las que estabas acostumbrado. En tu casa siempre tenía que haber un comedor, tenía que haber un sofá, tenía que haber una cama matrimonial. Ya cuando te vas y tienes que abandonar todo eso y empiezas a vivir con menos, te das cuenta que realmente no necesitas tanto. No significa que no lo puedas aspirar o lo puedas obtener ahí. Significa que empiezas a relativizar ciertas necesidades. Cosas que antes veías como imprescindibles. Ahora es como, ok, cuando lo tenga pues va a ser más cómodo para mí. Pero no es como que lo necesito, es de vida o muerte. Aprender a vivir con menos también es una forma de desarrollarte, de potenciar tu nueva transformación. Ahora no es una persona que necesita menos y es más fuerte. Entonces ese resultado solamente puede ser bueno. Una de las cosas que seguramente te pasará, ¿no? Si eres inmigrante, te da rabia cómo hay compatriotas que lo que hacen es dejarte mal, ¿no? Porque lamentablemente cuando sale el nombre de alguien de tu nacionalidad, pues de forma automática los seres humanos hacemos asociaciones. Entonces siempre pensamos, ah mira, yo también conozco a un venezolano, entonces quedo yo también como un ladrón, ¿no? O no tan directamente, pero siempre va a haber ese pensamiento intrusivo sobre lo que es ser de determinado sitio. Y cuando tú ves ciertas conductas repetidas en esos grupos, pues inevitablemente siempre haces una asociación injusta si me preguntas a mí. Yo creo que hay procesos migratorios que favorecen a países y hay procesos migratorios que no. Lo cierto es que cuando vienen por razones humanitarias, pues realmente están viniendo por básicamente un derecho a la vida. Entonces no se puede calificar como algo malo. Pero el impacto que obviamente generan, pues puede ser medido como algo positivo o negativo. Si nos ponemos a pensar un poquito en eso, pues nos daremos cuenta que inevitablemente pues hay gente o grupos culturales que se adaptan mejor a, digamos, a una región. Y aunque esos grupos no directamente definan a todos sus integrantes, tú haces tu esfuerzo y te integras. Eso es posible. Yo eso lo he visto. Pero también los he conocido que no. Hay migraciones que son buenas para los países porque culturalmente se parecen, porque aportan mucho, porque hay ciertas identidades compartidas y porque al final gente joven que llegue a tu país siempre te va a favorecer. Gente estudiada, gente con ideas innovadoras o gente que viene con muchas ganas de, digamos que, progresar. Esa combinación de cosas tiende a ser buena porque hay gente que va a venir a trabajar, a producir y a generar riqueza. El problema es cuando es al contrario, cuando hay gente que viene básicamente a que les resuelvan los problemas, a que les solucionen todo. Ese tipo de grupo es negativo hasta cierto punto porque no es productivo inmediatamente.
sí es cierto que al final todo está en la decisión que cada quien tome. Y cada grupo puede decir, mira, yo voy a dedicarme a mejorar y a crecer y a emprender. Y eso va a ser increíble, pero tiene que ser demostrado. Y cuando te pones a ver cómo funcionan distintos grupos, notas como hay algunos que generan delincuencia, generan suciedad, generan violencia, generan radicalismos, generan destrucción. Y yo creo que aquí la clave es cómo los gobiernos enfrentan esto, porque los gobiernos deberían dar políticas públicas que permitan integrar a quien llegue y que castiguen radicalmente a quienes destruyan o agredan a los ciudadanos. Realmente ningún país tiene que tolerar eso. No es lo mismo ayudar que permitir destrucción. Entonces yo creo que los países y sus políticos, mejor dicho, son responsables de las políticas de inmigración que decidan adoptar. Es fácil echar la culpa al inmigrante, pero el inmigrante solamente juega las reglas del juego establecidas. No puede jugar otra cosa que no sea eso, porque si no lo hace al final va a estar excluido. Y si está excluido, pues es parte de las reglas del juego. Entonces necesitas lógicas y políticas que ayuden a que esa gente sea productiva. Pero es importante saber que la política nace del Estado, la política nace del gobierno. Y si las políticas públicas se desarrollan, no le dan respuesta a las necesidades existentes, pues claramente va a haber todo este tipo de cosas negativas. Y cuando llegan estos grupos que se identifican y que culturalmente se parecen mucho, pues tienes que abrir la puerta y darle todas las facilidades posibles para que se incorporen. Por ejemplo, aquí en Europa es una realidad que la población se está envejeciendo. Es una necesidad que haya migración, en especial para pagar pensiones, por ejemplo, porque además hay una baja tasa de natalidad. Es importante ayudar, definitivamente. Humanitariamente hay que siempre estar abiertos, pero los estados también se deben a sus ciudadanos y no pueden darle la espalda al ciudadano. Entonces es importante pues ser coherente y ser estable y equilibrado en ese sentido. Tenemos que entender que ningún humano es ilegal. Claramente todo lo que esté mal gestionado va a generar conflicto. Entonces, si quieres dar una respuesta inteligente, necesitas dar un estudio o un análisis a la situación correcto, porque si no, simplemente vas a estar pues haciendo política barata y no dando resultados a la gente que lo necesita. Es súper importante entender la responsabilidad que se tiene como inmigrante y los aspectos negativos que se pueden generar. Y entre mejor ciudadano pueda ser el inmigrante que llegue, pues más lo va a valorar la sociedad que lo recibe. Cada vez que un inmigrante actúa, tienen que entender que no solamente está actuando por sí, sino está generando un impacto en la percepción que puedan tener sobre él y sobre su comunidad. Si tú haces algo y llegas a un país, como bien he dicho, tienes que adaptarte, tienes que respetar sus normas y tienes que integrarte lo mejor que puedas. Historia número 2. Como te dije, aquí mucha gente que se intenta aprovechar de que tú quizás no conozcas las normas o las lógicas. Por eso es que tienes que informarte, ¿no? Me pasó con un alquiler algo. Resulta que hay una casa que están alquilando y pues quiero mudarme allí. Entonces pues se habla con la gente, esta gente pues pone un alquiler determinado y nos hacen pagar un seguro de protección de pagos. O sea, yo tengo que pagar para proteger el pago de alquiler en caso de que yo falle. Supuestamente eso lo tiene que pagar el propietario, pero bueno, me hicieron pagarlo a mí, me hacen pagar un mes de depósito y adicionalmente eso me hacen pagar un mes de inmobiliaria. Entonces, ya imagínate la cantidad de dinero. Y el mes en curso. Entonces, dinero por todos lados. Cuando viene la firma del contrato, yo leo el contrato y el contrato es inquilino. Primero me quitaban la opción de compra de la vivienda en el momento que se quisiera vender. El contrato era por 5 años. Si yo me iba antes de los 5 años, tenía que pagar penalización por cada año que yo no viviera en la casa, que yo tuviese que rescindir el contrato. La casa la entregan asquerosa en general, todas las paredes sucias. Hubo que invertirle dinero a la casa, ¿no? Resulta que cuando pasó el tiempo, yo, no sé, tendría 6 meses viviendo ahí o algo así, y la persona quien gestionaba todo esto era una inmobiliaria. Había una propietaria, pero la inmobiliaria era quien metía la pincita ahí. Entonces cuando yo firmo el contrato, yo me acuerdo que yo dije, estoy tranquilo porque si hay cláusulas abusivas, esto no tiene valor. Entonces se firma, ellos contentos, perfecto. Se empieza a vivir ahí, pues todo en orden, pagando el alquiler al día, pagando los servicios,
se pintó toda la casa, se puso todo mucho más bonito y pues a vivir en la casa. Pues resulta que sale un comprador. Aquí hay como una notificación legal que le llaman burofax. Entonces a nosotros no nos dicen que hay un comprador, sino simplemente envía un burofax diciendo que hasta tenía como, creo que eran 2 semanas para irme de la casa. Y yo, ¿qué? No puede ser. Entonces, que eran demasiado listos ellos. Entonces, claro, envían una orden de desalojo básicamente. Y yo, pues, hablo con la gente y le digo, ¿qué está pasando aquí? No, es que llegó un comprador y te habíamos dicho que en algún momento si se quería vender. Y yo, claro, yo no tengo ningún problema en entregarte tu casa si la vas a vender, pero tenemos un contrato. Entonces, acordemos para que yo no pierda y que me pueda ir. No, te tienes que ir. La fianza no te la voy a dar. Ya pagaste lo de la inmobiliaria, el seguro pues lo perdiste. Y lo que hayas invertido en la casa pues lo perdiste. Y yo, ¿cómo? Entonces ahí empezó el proceso de negociación. La inmobiliaria hace que uno le pague unos 1.000 euros aproximadamente para que te den una vivienda por 5 años y a los 5 o 6 meses te corren. Es como el negocio redondo. De hecho, cuando empiezo a investigar a la inmobiliaria, pues me doy cuenta que tenía un montón de reseñas negativas. Bueno, los tipos eran unos estafadores. Esta gente pues le sembraba cosas a la persona, la propietaria de la vivienda y la propietaria de una persona mayor. Entonces todo lo que le decían ellos, sus asesores legales, pues era amén, ¿no? Entonces al final pues eso fue un debate de allá para acá, un debate constante sobre qué iba a ocurrir o qué no. Y pues el acuerdo que se llegó fue: me devuelves la fianza que yo dejé, el mes de depósito que les comenté, me vas a devolver el dinero proporcional del seguro, me devuelves el dinero proporcional de la basura, porque además me hicieron pagar la basura, me devuelves el dinero proporcional de lo que yo me gasté en pinturas, porque yo lo hice para vivir un tiempo determinado, no para pintar por 3 meses, ¿no? Y adicionalmente a eso, pues lo de la inmobiliaria me devuelve la parte proporcional, porque claro, ellos están haciendo negocio, ellos me quitan dinero a mí para alquilarme temporalmente sin que yo lo supiera y le quitan dinero al propietario porque están vendiendo la casa. Entonces, claro, el negocio es redondo, ganas por todos lados, ¿no? Hubo amenazas, hubo que si nos iban a desalojar, todo lo demás, pero pues nosotros tenemos un contrato de 5 años y llegamos a un acuerdo. Nos hicieron el pago del dinero y en efecto se cumplió con el desalojo de la casa en la fecha acordada, ¿no? Entonces, esto es una historia que yo viví que fue bastante desagradable. Fue una época bastante agobiante porque al final se trata del lugar donde tú vives, que solamente pues les deja de enseñanza o les quiero transmitir pues estar pendientes. Lean la letra pequeña, infórmense y estén pendientes porque al final pues hay gente que se aprovecha de la necesidad de los demás para ganar dinero. Hay una idea impopular en relación a todo este tema de la migración. A veces cuando nos pasamos un poquito de positivos, creo que se nos va un poquito de control la idea sobre lo que es emigrar, todo lo que implica eso. Y yo creo que hay gente que quiere, hay unos que no deben y hay unos que no pueden. Yo soy partidario de creer que hay gente que no está diseñada para emigrar. No porque no aguanten el ritmo en otro sitio o porque decidan regresarse, sino porque las cosas que ellos valoran como importantes no son las que van a obtener si se van. Entonces, aunque se vean presionados a tomar la decisión por otros factores, pues esas cosas súper valiosas y súper fundamentales en su lógica de vida son tan claves que van a hacer que o se frustren o no se sientan cómodos o quieran simplemente regresar. Y yo no creo que alguien sea más valiente por irse y haya gente que sea cobarde por quedarse. No, yo creo que todo el mundo tiene un reto distinto en donde estés. Estés aquí, estés allá o es donde te haya tocado librar tu batalla. Pero lo cierto es que yo he visto mucha gente que se regresa, yo he visto mucha gente que no es feliz. Yo he visto mucha gente que cree que va a encontrar la felicidad afuera. Y yo creo que el ejercicio está a lo interno. Es qué es lo que tú valoras o qué es lo que consideras fundamental. También es cierto que te puedes ir por un tiempo y una vez que recojas las cosas que necesites o que captes pues todos los aprendizajes o todo el capital que necesitas, pues puedes regresar y puedes hacer lo que quieres en el lugar que quieres. Mi experiencia personal ha sido muy variada en relación a esto de la migración. He tenido muy buenas experiencias y he tenido otras no tan buenas. En mi caso, pues yo tuve que llegar
tuve que trabajar en lo que aquí se denomina en negro, que es trabajar sin papeles, porque si no, no comes. Y tuve de todo, tuve accidentes laborales, tuve gente que no me quiso pagar, tuve 1500 cuentos, ¿no? Y yo te digo que realmente después de eso no me arrepiento de haber tomado la decisión que tomé. Creo que, como bien hemos hablado, todo esto nos fortalece y nos hace mejores y nos hace crecer. Tienes que entender que la vida no es lo que tú visualizabas. O va a ser mejor o va a ser peor, pero nunca va a ser igual. Yo realmente no me arrepiento, pero conozco gente que seguramente sí lo hace. Por eso es que la decisión más importante es antes de tomar ese vuelo. Aún así yo no me privaría de vivir la experiencia, ¿no? Y de probar, porque si pruebas y no funciona, no pasa nada. Siempre vas a poder regresar. Siempre es importante que tomes la decisión con la mayor conciencia que puedas, porque al final siempre está la frustración, siempre te vas a autosabotear, siempre vas a estar triste o siempre vas a estar afectado por no obtener lo que realmente tú valoras positivamente. ¿Qué haría distinto? Pues definitivamente creo que buscaría hacerlo en el espacio en el que me encontrara acompañado de la gente que quisiera estar acompañado. Pero más allá de eso, creo que la experiencia que uno va viviendo no la puedes controlar o no puedes visualizar a futuro y decir, mañana va a pasar esto, entonces me voy a preparar. No, tú puedes tomar tus medidas y tus métodos de control. Yo tengo demasiados métodos de control. O sea, yo vivo en el futuro pensando en lo que va a ocurrir, pero es que no puedo controlar todo. Y se nota cuando te encuentras con cosas que tú dices, no puede ser que esto me pasara, ¿no? Pero está bien, eso es parte del aprendizaje y parte del proceso de lo que es. Hay que disfrutarse del proceso. Si no te disfrutas del proceso, es que definitivamente vas a estar frustrado en relación a lo que te toque vivir. Bueno, espero que te haya gustado el tercer episodio, que te suscribas porque es gratis y que si te gustó le des like, si no te gustó también le des like y que lo puedas compartir porque quizás es una información que le pueda ayudar a alguien. Entonces recuerda, suscríbete porque si no lo haces, lo sabré, te buscaré y te voy a encontrar, te lo prometo. Hasta luego. Historia 3. Uno de los peores trabajos que he tenido, bueno, creo que los dos peores trabajos que yo he tenido los he tenido aquí. Resulta que cuando tengo mi permiso de trabajo, empiezo a buscar trabajo y pues me sale un trabajo en el que me toca estar en el mundo de las ventas, ¿no? El mundo comercial. Pero tengo que estar bajo una figura que no es contratado, sino tengo que estar como, digamos que aquí le llaman autónomo. Al ser autónomo, pues yo tengo que pagar mensualmente una cantidad de dinero. Máximo recuerdo que eran 300 euros, si no me equivoco, al mes. Entonces, claro, yo tengo que ganar, si es el sueldo mínimo, por ponerte un ejemplo, son 1000 euros, pues yo debería hacer unos 1300 para que me queden los 1000 del sueldo mínimo y unos 300 del pago del autónomo. En esta empresa, pues nosotros no estamos obligados a estar ahí. Nosotros tenemos como un proceso de trabajo en el que vamos, nos dan una formación y salimos a captar clientes. El tema es que esta gente nuevamente se aprovechaba de que uno no sabe y pues hacían que estuviéramos ahí. Nos llamaban. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y realmente nosotros técnicamente somos autónomos. No estamos obligados legalmente a estar respondiendo directamente a lo que nos dicen. Tenemos un acuerdo, tenemos un contrato de exclusividad, por ejemplo, pero no es que estemos obligados a estar ahí metidos todo el día. Entonces nos metían ahí, nos ponían a hacer llamadas y llamadas y llamadas. Nos estaban exigiendo constantemente que fuéramos a visitar, a buscar clientes. Hacían que metiéramos a familia y conocidos dentro de las pólizas. El truco del negocio de ellos es que tú a la gente que está alrededor le vendas el producto y que bueno, si captes, porque te dan una cartera, unos números de teléfono que son de gente que mayoritariamente no te van a comprar porque ya la han usado demasiado, han agotado demasiado esas listas de llamadas, pero adicionalmente eso pues te hacen que tú captes a la gente cercana. Y si tú captas a la gente cercana, bueno, tú te llevarás tu pequeña comisión, pero ellos, claro, ese es el modo de negocio. Entonces ellos te botan a ti y meten a otro y ese otro mete a sus cercanos y así, ¿no? Además de eso, la gente estaba loca. O sea, tenía un régimen y un control y un maltrato psicológico para hacer sentir inferior a la gente que trabajaba con ellos. A mí no me afectaba eso porque me parecían unos locos de carretera, pero veía gente como lloraba y se afectaba y se ponía triste. Entonces veías la presión, la amenaza. Yo fui testigo de chismes, me sentaron en la oficina, me empezaron a, digamos, a meter cizaña sobre otra gente. O sea,
Era todo un proceso enloquecedor. Y yo decía, pero como esta gente es jefe, ¿no? Pues bueno, a veces hay gente que aprovechando de tu ignorancia, pues te explota más de lo que debe y te usa como quiere para sacar sus objetivos, aunque legalmente si le hubiese llegado una inspección, pues hubiesen tenido un gran problema considerando el maltrato psicológico que había ahí. Pero bueno, directamente a veces el trabajo que hay es el que uno toma y tienes que afrontarlo con la mejor dignidad. Lo bueno es que hay más trabajo. Hay muchas opciones, hay que seguir buscando y hay que seguir encontrando, como fue mi caso que al final logré salir de ahí.